Hola chicos, hablemos sobre la hemostasia. Para entender la hemostasia primero vamos a definirla. El término hemostasia viene de hemo, que significa sangre, y estasia, que significa detener. Es decir, que hemostasia se refiere a los mecanismos que realiza el cuerpo para poder detener el sangrado. Muy bien. Para entender la hemostasia yo les he dibujado aquí un esquema donde podemos ver un vaso con su endotelio y su tejido subendotelial formado por colágeno y las células del músculo liso. Muy bien, ¿qué pasa? Que cuando existe un daño en el endotelio, vamos a representarla aquí, existe un daño aquí en el endotelio, cuando nos cortamos o existe en general algún daño, pues el cuerpo lo que quiere es detener esta sangre que comienza a salir por este espacio que quedó. Entonces, lo que el cuerpo quiere es detener, es que pare este sangrado. Y como consecuencia, lo que realiza es primero una vasoconstricción. ¿Verdad? ¿Con qué objetivo? Para poder disminuir el área por donde está saliendo la sangre y poder contener este sangrado. Muy bien, ¿cómo se produce esta vasoconstricción? Pues las células endoteliales lesionadas van a secretar una sustancia denominada endotelina 1. Esta endotelina 1 tiene unos receptores específicos en el músculo liso, lo que va a generar una vasoconstricción. No solo eso, sino que la lesión misma del músculo liso va a generar como respuesta una vasoconstricción. Además de ello, tenemos unos receptores de dolor aquí que van a reaccionar frente a sustancias que se liberan, generando como respuesta también una vasoconstricción. Entonces, estos mecanismos, ya sea por la liberación de endotelina, la estimulación de los receptores del dolor, la propia reacción del músculo liso a la lesión, van a generar una vasoconstricción. Existe otra sustancia importante que la vamos a estudiar con más detenimiento posteriormente en el video, que es el tromboxano A2, que va a ser secretada por las plaquetas activadas, que también va a actuar generando una vasoconstricción, ¿sí? Entonces, ¿qué ganamos con la vasoconstricción? Pues ganamos dos cosas importantes. La primera es que al reducir el área de la lesión, pues obviamente va a disminuir el sangrado. Y la siguiente función importante es que va a aumentar la fuerza de torque o fuerza de cizallamiento. ¿Y qué ganamos con esto? Pues bien, debemos recordar que las plaquetas suelen circular en la periferia, mientras que el resto de células, ya sean los neutrófilos o los eritrocitos, circulan en la parte medial del flujo. Muy bien. Las plaquetas, al estar en la periferia, no tienen un contacto estrecho, no están en contacto ni unas con otras ni con el endotelio. ¿Por qué? Porque las plaquetas, su membrana, por las proteínas de membrana, van a estar cargadas negativamente, al igual que el endotelio. Entonces, como las cargas son iguales, las plaquetas con el endotelio se repelen, no van a estar juntas. Entonces, al aumentar la fuerza de torque o la fuerza de cizallamiento, lo que va a hacer es que va a generar que estas plaquetas estén en mayor contacto. Es como que les va a empujar para que estén en mayor contacto con el endotelio. Entonces van a empujarlas para que esté en mayor contacto. ¿Y esto qué va a generar? Va a generar que las plaquetas, vamos a dibujarlas de aquí, que las plaquetas vayan disminuyendo su velocidad. Las plaquetas van a ir disminuyendo la velocidad y aparte de esto van a ir rodando, disminuyen, van rodando. ¿Con qué fin? Con el fin de que tengan contacto con el lecho de la herida, ¿sí? Muy bien, entonces,
Nuestro cuerpo detecta que existe esta fuga, ¿verdad? Que aquí se está yendo sangre. ¿Qué hacemos primero? Vasoconstriñe para que reduzca el área por donde está saliendo el sangrado. Lo segundo que nuestro cuerpo piensa es que obviamente necesita tapar este agujero, necesita tapar esto para que la sangre no siga fluyendo por aquí. ¿En qué células piensa? Pues en las plaquetas, especialistas en tapar estos agujeros. Entonces, ocupamos la fuerza de cizallamiento, el aumento de fuerza de cizallamiento que se produce por la vasoconstricción para que tengan contacto con la herida. Pero para que se puedan adherir al lecho no es suficiente solamente la plaqueta, necesitamos una sustancia, una proteína importante que es secretada tanto por las células endoteliales como por las plaquetas mismas, denominada factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand, al circular por el torrente sanguíneo y encontrarse con colágeno, lo que hace el factor de von Willebrand es que se une al colágeno que ha quedado expuesto. Muy bien. Esta proteína se une al colágeno expuesto a través del dominio A3. Le queda un dominio en la parte superior denominada A1 en donde se va a unir la plaqueta. Muy bien. Para entender cómo se da esta adherencia plaquetaria, vamos a dibujar una plaqueta mucho más grande para entender todo lo que ocurre dentro de la plaqueta. Aquí tenemos ya el esquema de la plaqueta que se está adheriendo al sitio de la lesión. Entonces, para que se dé esta adhesión habíamos dicho que necesitábamos de esta proteína importantísima que es el factor de von Willebrand, que se va a unir a una proteína transmembrana de la plaqueta que se conoce como GP1B95. Específicamente en el dominio, se va a unir en el dominio GP1B alfa. En este dominio GP1B alfa se va a unir el factor de von Willebrand. Una vez que se une, va a permitir que esta otra proteína transmembrana de la plaqueta se una directamente al colágeno. Esto permite que se dé la adhesión plaquetaria. ¿Con qué fin? Con el fin de tapar este hueco donde estaba saliendo sangre para de esta forma detener el sangrado. Muy bien, una vez que se produce esta adhesión plaquetaria, la plaqueta se activa. ¿Y qué pasa cuando la plaqueta se activa? Dos cosas importantes. La primera es que se va a producir un cambio conformacional de la plaqueta que es irreversible. Se van a generar unas prolongaciones citoplasmáticas, ¿sí?, con el fin de que se aumente la superficie de contacto con otras plaquetas, ¿sí? La siguiente función de la activación plaquetaria es que va a permitir liberar el contenido de los gránulos. En este caso, los gránulos alfa van a contener proteínas importantes implicadas en el proceso de la hemostasia, como son esta misma proteína que es la glicoproteína 1B95, el factor de von Willebrand, esta otra proteína que es la GP2B3A, también fibrinógeno y algunos factores de coagulación importantes para la hemostasia secundaria como son el factor 9 y el factor 5. El contenido de estos otros gránulos, que se conocen como gránulos densos, son sustancias que van a permitir la amplificación de la activación plaquetaria, como vamos a ver. Entre estas sustancias importantes tenemos al ADP, al ATP, a la serotonina, al calcio, que es importante para la hemostasia secundaria. Entonces, bien, el ADP liberado por los gránulos densos va a tener su propio receptor en la membrana de la plaqueta.
En realidad son dos receptores, son el P2Y1 y el P2Y12, pero el que quiero que ustedes recuerden es el P2Y12 porque los fármacos antiplaquetarios van a actuar en contra de este receptor, ¿sí? Entonces, el ADP se va a unir a estos receptores y va a generar la activación plaquetaria, va a estimular la activación, se va a unir, el ADP se va a unir a este receptor y lo que va a generar es un aumento del calcio citosólico. Además de ello va a estimular a que se siga liberando el contenido de los gránulos. Va a estimular además que más de estos receptores GP2B3A se presenten en la membrana de la plaqueta y además de ello va a estimular la conversión del ácido araquidónico en tromboxano A2. Si recordamos, este tromboxano A2 me iba a estimular la vasoconstricción también, pero además de la vasoconstricción tiene su receptor específico en la membrana de la plaqueta que se conoce como TP-alfa y TP-beta, donde este tromboxano se une y también va a estimular la activación plaquetaria. ¿Qué quiere decir? El cambio estructural de la plaqueta y la liberación de los gránulos, ¿sí? También me va a estimular el tromboxano A2. Ahora, estas sustancias, tanto el tromboxano A2 como el ADP, actúan de forma autócrina, es decir, en la plaqueta que lo secretó, pero no solo ahí, sino también parácrina, tienen una acción parácrina, es decir, en las células o en las plaquetas vecinas que están circundantes. Entonces, de igual forma, el ADP se va a unir a su receptor, permitiendo la activación plaquetaria. Van a cambiar de forma estas plaquetas también y van a liberar el contenido de los gránulos, se van a expresar los receptores en la membrana. Igual el tromboxano A2 se va a unir a su receptor de membrana y de igual forma va a amplificar la activación plaquetaria. Ahora bien, tenemos este receptor importante que es el GP2B3A porque va a permitir la agregación plaquetaria. ¿Qué quiere decir? Que va a permitir que esta plaqueta se pueda unir con esta otra plaqueta y se pueda hacer y formar el tapón plaquetario. ¿Con qué fin? Con el fin de tapar esta lesión para que no se siga perdiendo más sangre por esta lesión. Entonces, ¿cómo se unen estas dos plaquetas? A través de este receptor GP2B3A, pero como intermediario el fibrinógeno. Entonces, el fibrinógeno se va a unir entre estos dos receptores para que se pueda dar la agregación plaquetaria. Ahora aprendamos en qué parte de la hemostasia primaria actúan los antiplaquetarios. Tenemos tres grupos de fármacos antiplaquetarios. Los primeros son los fármacos inhibidores irreversibles de la ciclooxigenasa. Es decir, que este fármaco lo que va a hacer es que va a bloquear a esta enzima, por lo que no se va a poder transformar el ácido araquidónico en tromboxano A2 y por lo tanto se va a ver impedida la activación plaquetaria. Dentro de este grupo de fármacos tenemos al ácido acetil salicílico o también conocido como aspirina. Muy bien. Ahora tenemos otro grupo de fármacos que son antagonistas del receptor P2Y12, de este receptor. Si recordamos, en este receptor se iba a unir el ADP, ¿sí? El ADP lo que me iba a hacer es una cascada de reacciones que iban a permitir la activación plaquetaria, por lo que si se une a este receptor el fármaco va a impedir que se dé la activación plaquetaria. Dentro de este grupo de fármacos tenemos al clopidogrel. Y por último tenemos a unos fármacos que van a ser inhibidores de esta glicoproteína 2B3A. Si recordamos, esta glicoproteína me iba a permitir la unión de esta plaqueta con esta otra plaqueta, es decir, la agregación plaquetaria. Entonces, estos fármacos al inhibir o al interponerse en estas proteínas, lo que van a estar impidiendo es la agregación plaquetaria. Dentro de estos fármacos tenemos al abcicimab.